Haciendo Te la Debo, desde La Plata a través de Radio Realpolitik y emisoras asociadas. Bueno, hoy hablamos, la verdad que cada vez hay más ruido en la interna. Feletti diciendo necesitamos políticas que puedan contener la suba de precios. Le hablaba a Economía, a Martín Guzmán directamente. Sí. Después escuchamos a Hugo Yasky diciendo el ministro está en una nube, alejado de lo que le pasa a la gente. Mucho ruido interno y hablamos de Raúl Castel que está alertando un 2001, le dice a Alberto que vea lo que pasa porque, bueno, todo puede explotar, ¿no? Puede pasar lo que pasó en ese momento. Bueno, vamos a hablar de este tema de la suba de precios y de las acusaciones cruzadas en el gobierno con el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, conocido como ISEPSI. Está con nosotros Isaac Rudnick. ¿Qué tal, Isaac? Fernanda y Alejandro los saludamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, arranquemos por la parte política, tal vez. ¿Cómo está entendiendo este ruido que ponen a la interna una vez más en evidencia, como que no se ha subsanado? ¿Qué está analizando de esto? Bueno, obviamente ahí hay un debate interno muy fuerte. No es previsible claramente si esto va a terminar en una ruptura o finalmente se va a ir encaminando. O sea, no hay que olvidarse que, sí, que esta coalición del Frente de Todos está constituida por sectores del peronismo que antes de conformar esta coalición que les permitió ganar las elecciones en 2019, sí, estaban muy enfrentados entre sí. Isaac, sí. No, perdón, quería orientarlo en el sentido de que están ya directamente focalizando al ministro de Economía, a Martín Guzmán, diciéndole, ministro, haga lo que tiene que hacer y mire a la gente, no mire la macroeconomía, mire la microeconomía, ¿no? No, claro. Bueno, lo que quería decir es que son sectores que hoy están con un debate muy fuerte, principalmente alrededor de la problemática económica, pero también alrededor de otros temas. La mayoría tienen que ver con la problemática económica, o sea, cómo tomar el tema de los precios, cómo se abordó en definitiva el acuerdo con el fondo, cómo se aborda la situación crítica que tenemos en el plano de la energía. O sea, en todos los ámbitos que tienen que ver con la situación económica, con la marcha de la economía, se manifiestan diferencias importantes. Pero también hay diferencias respecto a otras cosas, como por ejemplo, abordar cómo se aborda el posicionamiento de la Argentina frente a algunos sucesos importantes de la situación internacional, por ejemplo, respecto a la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, primero eso obviamente es el contexto principal de un debate de un gobierno que tiene sectores que ya eran sectores que estaban conformados en forma independiente uno de otro antes de asumir. Tuvieron un tiempo donde las diferencias se encaminaron o se disimularon, como uno quiera verlo, y después, en la medida en que aparecieron dificultades más importantes, problemas más complicados, las diferencias volvieron a surgir con una virulencia, diríamos, inusitada. Entonces se marcan, digamos, algunos de esa diferencia, por ejemplo, este problema de los precios. Sí. En realidad los instrumentos que están poniendo en curso la Secretaría de Comercio
que son fundamentalmente instrumentos que tienen que ver con la fijación de programas de precios máximos, o como le llaman, de precios cuidados. Son instrumentos que vienen desde hace más de una década, o sea, de la época en que gobernaba Cristina, que fue el momento que empezó a desarrollarse todo un proceso inflacionario, que en aquel momento obviamente era nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces fue, digamos, con el Ministerio de Economía, si mal no recuerdo, de Axel, que empezó a instrumentar este tipo de programas. Que los programas, bueno, y programas que surgen de debates, de acuerdos, de mesas de discusión con los distintos sectores que le llamamos los formadores de precios, porque efectivamente son los que tienen una influencia determinante a la hora de cómo se van conformando las subas, cómo se van conformando las ganancias de los grandes productores y comercializadores. Pero ahí el gobierno no estaría pudiendo contenerlos, Isaac, porque hay planes, hay fideicomiso. Digo, ya Feletti dijo que el fideicomiso ya no alcanza, que hay que poner retenciones móviles y que las leyes estarían faltando más políticas para poder contener los precios, porque tampoco los planes alcanzan. Bueno, claramente, digamos, estamos hablando de instrumentos que son similares a los que se vienen ensayando desde hace más de una década, o desde hace por lo menos 7 o 8 años, y que en distintas etapas no tuvieron un resultado adecuado. En estos últimos 2 años, el problema es más grave. Los instrumentos, es más grave el proceso, digamos, de suba permanente de precios. Los instrumentos técnicamente pueden ser mejorables, pueden ser peores o mejores. La retención, la fijación de precios máximos, que pueden ser fijados en rangos como es ahora, o pueden ser en precios congelados. El control, el supuesto control que se hace sobre el proceso de cada uno de los productos, desde que sale del productor hasta que llega a la meta. Son instrumentos que no es que en sí mismos estén mal. El problema es que lo que muestra el gobierno en el último tiempo es cada vez una mayor debilidad para enfrentar a los sectores, a los formadores de precios, para asumir las confrontaciones y los conflictos que inevitablemente se desatan cuando estos instrumentos, o por ejemplo, pones una lista de precios máximos en el escenario y decís esto se tiene que cumplir, pero vos después vas a las góndolas de los grandes supermercados y no se cumple. Y las cantidades que hay son acotadas. Entonces cuando vos vas después del mediodía te encontrás con el cartelito y esa parte de la góndola vacía, porque se vació y no se repuso, y en los negocios de cercanía y en los comercios chinos no llega nunca. Ahora, lo que está claro es la experiencia de todos estos años, es que no va a haber control de la inflación sin confrontación con los formadores de precios y con los sectores exportadores de alimentos, porque en realidad la competencia que hay del mercado internacional es una competencia muy desigual respecto al mercado interno. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas y tenemos un mercado interno de 40 millones de personas, que además, o de 45, pero que además que somos un mercado mucho más chico, tiene cada vez poder adquisitivo más bajo. Entonces la capacidad de consumir
estos productos, estos alimentos que nosotros producimos en el país, si se equiparan los precios internacionales a los precios claro, del sería mercado interno, no imposible. tenés posibilidad Sí. de que la mayoría de las personas, de los argentinos y argentinas, los puedan adquirir, digamos. Y ese proceso es el que va avanzando, sí. Isaac, ¿qué tal? Fernanda lo saluda. El Hola. tema de los precios es importante. Ahora, la discusión y la postura, digamos, para de alguna forma frenar a estos formadores de precios, estas discusiones que no se llegan a acuerdo, digo, me parece que deben ser históricas, pero acá se está agravando una situación económico-social que es particular, digamos, que se está dando este año y pareciera ser como que, digamos, todo recae en los formadores de precios. Es como, ¿no? Es raro. Los formadores de precios tienen la actitud de los grandes empresarios en cualquier lugar del mundo. Acá pueden ser un poco más voraces, pueden tener un poco menos de visión integral de país, que en otros lugares sí. hay sectores del empresariado y del gran empresario que por lo menos tienen una visión un poco más integradora, más global. Acá quizás sea un poco menos, pero mucho menos. Pero en realidad el comportamiento de los grandes empresarios y de los grandes grupos que llegan a adquirir una posición dominante en algún sector del mercado es una actitud de defender esa posición dominante a cualquier costo. La van a pelear para mantener esa posición, porque eso es lo que les permite maximizar su ganancia. El problema es qué estado tenés para pelear esa situación. Y sí, claro. Entonces, claro. En los países desarrollados, que estos sectores de las grandes empresas y sus voceros tanto admiran y tanto ponen como ejemplo, claramente la presión impositiva es mucho mayor, las sanciones que imponen el Estado cuando existen abusos de posición dominante, las decisiones judiciales que se toman y que obligan a dividir el patrimonio de grandes empresas que adquieren posición dominante con las que no se puede competir, son situaciones que ocurren habitualmente. Obviamente acá son conflictivas. Claro. Acá no tenemos un Estado que pueda asumir esa actitud. Entonces, sí, pero cuando, Isaac, cuando se quiso hacer, tenés también una justicia que sale y toma las presentaciones de las empresas, le da vía para adelante, detiene las leyes o detiene la normativa y tampoco se pueden aplicar las leyes. Entonces, cuando hay un Estado que quiere hacerlo, tenés la justicia ahí que está jugando para los grupos de poder. Entonces, es muy difícil en la Argentina poder cambiar las cosas, ¿no? El statu quo, el poder real. Es muy difícil. Claro, porque en realidad lo que ha habido es un proceso de mayor concentración económica y una capacidad de influencia y de lobby tremendo sectores sobre todos los ámbitos sobre todos los ámbitos del poder. Pero uno siempre recuerda que cuando asumió Néstor en el 2003 con el 22% de los votos y tuvo actitudes claramente opositoras de distintos sectores, los miembros de la Corte Suprema que eran menemistas se negaban a renunciar. Sectores de las grandes empresas de energía como la Shell le aumentaban los precios. El propio vicepresidente que había asumido con Néstor, que era Daniel Scioli en ese momento,
en los primeros días de gobierno, quizás ustedes son muy jóvenes para recordarlo. No, lo recuerdo, sí, hubo problemas también que no lo recibía. Claro, Sí, hubo claro. hubo un intento de ponerse en la misma, a la par, de disputarle el poder. Fue y planteó, bueno, él encabeza el Poder Ejecutivo y yo encabezo otro de los poderes, claro. el poder, y bueno, la respuesta desde una supuesta posición de debilidad, que era una situación de debilidad, fue muy fuerte, muy dura, mostró realmente una actitud que le permitió ir revirtiendo esa situación. Por supuesto, los contextos son diferentes, nadie pretende de que el presidente hoy haga lo mismo que Néstor, pero aún en condiciones muy desfavorables, siempre hay maneras y resquicios y grietas por donde... Para poder actuar. Sí, es verdad. Néstor Kirchner tuvo una decisión y fue para adelante. Eso es verdad. Hoy pareciera que la decisión de Alberto es diálogo, consenso, diálogo, y los que vamos para atrás es el pueblo. Entonces, ahí hay una diferencia. Isaac, le agradecemos mucho la comunicación. Será hasta otro momento. Les agradezco a ustedes y siempre a disposición. Gracias. Isaac Rudnick, director de el ISEPSI, el Instituto